2014, frente a este mundo adverso donde luego de comenzar a trasladar la crisis a Europa, se comenzó a trasladar también la crisis a los países emergentes. ¿Y cómo se traslada la crisis a los países emergentes? De dos maneras: aumentando el valor del dólar, como fue en el año 2014, que creció en un 12,4%. La regla es directamente proporcional. Aumenta el valor del dólar, disminuye el precio de las commodities. Y entonces esto afecta a todas las economías emergentes. Pero además, la Fed sube las tasas en Estados Unidos y se produce un flight quality, un vuelo de los capitales a donde les pagan más intereses y tienen mayores certezas y abandonan las economías emergentes. Por eso el decrecimiento de las economías emergentes, y por eso tuvimos que redoblar desde economía y desde las distintas áreas del gobierno los esfuerzos para remontar esa crisis que nos vienen a importar, no solamente a nosotros, sino también a nuestros socios del Mercosur, sino también a los grandes emergentes como China. Por eso, el gran desafío fue mantener políticas públicas activas y aumentar las que ya habíamos desplegado para precisamente poder superar toda esta crisis. Y vaya que lo hicimos, vaya que lo hicimos. En el año, hace unos días conocimos que 42 menciones internacionales recibió la Argentina. No me tapes los papeles que después me olvido. Esta es, acá, eso déjalo ahí. 42 menciones de organismos multilaterales extranjeros recibió la Argentina entre el año 2014 y los primeros meses del 2015, referidos a trabajo, a salud, a ciencia y a tecnología, que luego voy a pasar a detallar en cada uno de los rubros que vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque había una sensación en el ambiente que a todos nos iba peor, que todo estaba mal. Y de repente la gente, esto me hizo acordar, salvando las distancias, mucho a lo que sucedió en este verano, con la gente veraneando, me hizo acordar, salvando las distancias, a lo que nos pasó con el Bicentenario. ¿Se acuerdan en el Bicentenario cuando de repente millones de argentinos nos encontramos sorprendidos en las calles y nos mirábamos diciéndonos, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué estamos todos juntos festejando los 200 años de la patria? Que nos habían metido y picado la cabeza como el pájaro carpintero de que todo estaba mal, de que estábamos divididos, de que nos odiábamos. No nos odiamos, tenemos diferencias. Pero los argentinos, por lo menos la inmensa mayoría, no sabe odiar. Quiere amar a su prójimo, porque además es de buen cristiano, porque además es de buenos cristianos. Y este verano entonces, el turismo explotó. Y veíamos los titulares de los diarios, escuchábamos los comentarios en las radios, en la televisión, todos sorprendidos de la cantidad de millones de argentinos que hicieron explotar literalmente la República Argentina, batiendo récords de turismo interno, 30% de turismo interno más que el año anterior, 45% más de turismo en los fines de semanas largos, en los feriados rigurosamente programados, que hemos hecho también por ley del Parlamento y que ha permitido que el turismo tome un volumen en la República Argentina, no solamente en el turismo interior, sino también el turismo receptivo. Quiero leerles algunas cifras en materia de turismo. 15% interanual de aumento en llegada de turistas no residentes al país. Aproximadamente 6 millones de extranjeros eligieron la República Argentina para sus vacaciones, convirtiéndonos en uno de los 5 países del mundo que más crecieron, es el sexto que más creció en llegada de turismos extranjeros entre enero y agosto del 2014, según la Organización Mundial del Turismo. También alcanzamos un máximo nivel de acceso
mucha más gente pudo realizar sus primeras vacaciones. Esto se debió también a paritarias, a poder adquisitivo de los salarios, a cobertura, ingreso social, a inclusión jubilatoria, que vamos a detallar más adelante. Y de repente entonces, esta es mi sensación, mi percepción, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que mucha gente durante todo el año 2014 vivió asustada. Asustada por lo que escuchaba, porque encendía la televisión y tenía que tomar Rivotril, porque escuchaba a los economistas que nunca condujeron nada y cada vez que lo condujeron lo volcaron el país, pronosticar que todo se iba al demonio, que el dólar iba a estar, no sé, a 25 pesos, que nos quedábamos con 10.000 millones de reservas, que los buitres literalmente nos iban a despedazar, que iban a perder el empleo. Y obviamente cuando la gente tiene miedo, no gasta, se retrae. Y yo creo que y además, por supuesto, auguraban un diciembre de saqueos, un diciembre sin luz, a oscuras y saqueados. Peor, le faltó que nos dijeran que además de saqueados y oscuras nos iban a violar a todos. Faltó nada más que eso. Entonces la gente tuvo miedo y es lógico que la gente tenga miedo. Y yo pienso, cuando la gente advirtió que llegó diciembre y el mundo siguió andando y anduvo mucho mejor de lo que estábamos en el diciembre anterior, cuando me tocó reasumir prácticamente luego de un severo percance en mi salud. Bueno, yo creo que ahí la gente se volcó masivamente a gastar lo que en cierta manera había amarrocado. Y discúlpenme en el término, poco tal vez apropiado para una asamblea legislativa, pero que la gente tiene miedo, guarda. Y cuando ve que las cosas pasan, salen a gastar. Por eso las ventas para Navidad, por eso las ventas para las fiestas, por eso la gente inundando a lo largo y a lo ancho todos los destinos turísticos del país, no solamente los clásicos, sino también los no tradicionales. Pero esto también se debió a otras cuestiones que yo quiero poner hoy de relieve, como por ejemplo nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, porque a muchos lugares los argentinos y los extranjeros pudieron llegar a través de la conectividad de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, esa aerolínea que tomamos allá por el 2008, 2009, en bancarrota absoluta. Esa aerolínea que ha crecido del año 2008 al 2014 en vuelos en un 102%, en pasajeros en un 80%, en ingresos en un 71%. También, así como ha crecido en volumen de vuelos, en volumen de traslado de pasajeros, ha decrecido en lo que le demandaba al Tesoro Nacional y a este Congreso a través del presupuesto en recursos, porque ha gestionado y lo ha hecho exitosamente, a punto tal que la transferencia sobre el PBI a aerolíneas, que era del 0,15%, estoy hablando de transferencia de Producto Bruto Interno, en el año 2008 era del 0,15%, ahora en el 2015 será apenas, en este año que empezamos, del 0,06%. Y en materia presupuestaria, que empezamos en un 0,73 del presupuesto en el año 2008, vamos a tener apenas un 0,19 en el año 2015. Con una diferencia. En el año 2008 apenas había 26 aviones operativos. Hoy tenemos 70 aviones operativos y en unos días más voy a inaugurar, a recibir. Los aviones no se inauguran, se reciben. El primer avión de fuselaje ancho, un Airbus 330, que no sé si ¿desde cuándo? ¿78?
¿77? En el 77 fue la última vez que Aerolíneas Argentinas pudo comprar un avión de fuselaje ancho. Vamos, argentinos, que ahora también podemos. El valor de la flota pasó de 342 millones de dólares a 1.635 millones de dólares. No solamente redujimos gasto, aumentamos eficiencia, sino que aumentamos el valor de patrimonio neto de la empresa, de nuestra empresa, de tu empresa de bandera, que además vuelan a 36 destinos de cabotaje y 24 destinos internacionales. Discúlpenme que insista tanto con el tema de aerolíneas, pero escucho decir tantas cosas a los que tienen la suerte de vivir aquí y pueden llegar a Ezeiza y tomar cualquier avión. Nosotros, los que vivimos lejos, que venimos del sur y que lo único que nos puede traer es Aerolíneas Argentinas, para nosotros esta es una cuestión más que importante. Casi les diría una cuestión de vida. Nunca volé en otro avión público desde Río Gallegos aquí si no era por Aerolíneas Argentinas o por Austral. Y esto no es casualidad. Federalizó el país con 3 corredores, sur, norte y petróleo, más de 20 intertramos sin pasar por Buenos Aires, un reclamo de la gente del país profundo de toda la vida. ¿Por qué teníamos que venir a Buenos Aires y de aquí trasladarnos a otra parte del país? Si la Argentina debe ser tomada en su totalidad, mañana, lunes, se inaugura la ruta Rosario-Calafate y el martes 3 se inaugura la ruta Córdoba-Tucumán. Los cordobeses van a poder ir a Tucumán y de Tucumán a Córdoba sin tener que venir acá a Buenos Aires. Se incorporaron nuevas rutas dentro de la región como La Habana, Punta Cana, Belo Horizonte, Curitiba, Brasilia, Nueva York, Cancún y a fin de año Quito y Guayaquil. Como verán, no nos molesta que los argentinos viajen al exterior. Lo que queremos es que viajen por Aerolíneas Argentinas, nada más que eso. Aerolíneas, además, conecta al mundo no solo a través de sus rutas internacionales, sino también a través de las 20 compañías que conforman la alianza SkyTeam. Pudimos reingresar a la alianza SkyTeam porque estábamos expulsados por deudores morosos. Tuvimos que pagar y una vez que pagamos pudimos entrar y de esta manera mejorar la eficiencia, porque entonces es mucho más fácil hacer las conexiones para quienes tienen que viajar a destinos remotos a los cuales no llegamos. Se inauguraron 2 grandes obras. CEFEPRA, que es el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos. Antes teníamos, ojo, cuando los españoles se quedaron con Aerolíneas, teníamos el centro de formación de pilotos más importante de la región. Vendieron todo. Cuando llegamos no había nada. Hoy, los pilotos de Aerolíneas Argentinas no tienen que viajar al exterior para prepararse ni para cada 6 meses hacer las pruebas. Lo pueden hacer acá en el país, con el consiguiente ahorro y capacitación y preparación para la capacitación que esto tiene en la empresa. Y finalmente, se está construyendo el hangar en Ezeiza número 5, el más grande de Latinoamérica. El primero que se construyó, no el primero que se construyó. Reitero, hangar número 5, el más grande de Latinoamérica. El primero que se construye, ¿saben desde cuándo? Desde 1949, cuando el general Perón construyó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¡Qué cosa!, ¿no? ¡Qué cosa! Es como si el mundo fuera redondo, pero en la Argentina fuera más redondo que en ninguna otra parte. Y también el resultado, comunicarles a todos los argentinos que el resultado de la operación final de enero del 2015 de nuestras Aerolíneas Argentinas arrojó un superávit total de 14 millones de dólares. Sí, señores, 14 millones de dólares. Eso sí,
Ustedes saben que Aerolíneas fue vaciada. Ustedes saben que hay juicios por esto. Ustedes saben que quienes eran los propietarios de Aerolíneas fueron enjuiciados por la justicia de su país, España, y sometidos a condena con prisión. Sin embargo, aquí, en nuestro país, ningún miembro del Poder Judicial enjuició jamás a ninguno de los que se llevaron todo. No. ¿Saben a quién citaron desde el Poder, iba a decir el partido, el Poder Judicial? A Julio Alac, a Vilma Castillo y a la Procuradora del Tesoro. ¿Saben por qué? Porque no cumplieron, dicen ellos, sus funciones en Aerolíneas Argentinas. A los que se llevaron todo, extranjeros nada. A los argentinos que ayudaron a construir esta empresa que hoy tenemos, se los llama a declaración indagatoria. Casualmente, en el caso del ministro de Justicia, Julio Alac, y de Vilma Castillo, auditora de la Nación, el mismo día, media hora antes, creo, ¿no, Julián?, de que esta honorable Cámara de Diputados, si bien hoy en la Asamblea, en ese momento lo estaba tratando la Cámara de Diputados, se comenzara a tratar media hora antes el nuevo Código de Procedimientos Penal, que felicito al cuerpo, fue finalmente sancionado, transformando el sistema de inquisitorio en acusatorio, una vieja deuda que tenía la democracia argentina, deuda que intentó saldar, debemos reconocerlo, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, cuando envió a este Parlamento un proyecto de ley que fuera elaborado por el doctor Julio Mayer, o por lo menos el titular Julio Mayer era la comisión que lo redactó. No tuvo suerte el presidente Alfonsín, como en algunas otras cosas, porque bueno, la historia se toma sus tiempos, pero siempre llega. Lo que pasa es que muchas veces confundimos los periodos legislativos o los periodos electorales con la historia. Y la historia, señores y señoras, es otra cosa totalmente diferente. Tiene otros tiempos y también otros actores. Pero decíamos de este crecimiento que porque tuvo la Argentina, hemos cerrado con un 0,6% de crecimiento de la actividad económica en diciembre, lo cual nos llena de orgullo porque hemos podido sortear severas dificultades. ¿Y saben por qué las hemos podido sortear? Porque este modelo hizo del trabajo y de la generación de empleo y de la reindustrialización del país dos ejes fundamentales que fueron los que nos permitieron generar más de 6 millones de puestos de trabajo. Fueron los que nos permiten tener hoy también, en 2014, tercer trimestre, la tasa de trabajo no registrado se redujo al 33,6% y desde el 2003 esta tasa experimentó una retracción de alrededor de 17 puntos. Se logró una reducción sistemática de la incidencia del trabajo no registrado por primera vez desde 1980. También, se me mezclaron los papeles acá, no importa. Estamos en y esa es una de las claves, esta es una de las claves. Estamos en nuestro 12º año de paritarias libres consecutivas, donde trabajadores y empleadores deciden libremente su salario y se mantiene el poder adquisitivo del salario de los trabajadores argentinos, convirtiendo el salario mínimo vital y móvil en el salario más alto de toda Latinoamérica, con un aumento de más del 2000% desde el año 2003 a la fecha. 150 pesos. 150 pesos. Esa era la jubilación, pero también el salario era 200, ¿no? No me acuerdo. A ver, Tomada, ¿dónde estás, Tomada? Tomada.
200 pesos, claro, me confundí con la jubilación, la que era 150 mínima era la jubilación. 200 el salario, es imposible recordarme todos los números. 200 pesos era el salario mínimo vital y móvil. El Consejo, además, no se reunía nunca. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, como marca la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14 bis, se reúne desde el año 2003 todos los años para fijar entre el Estado, negociación tripartita, los privados, las empresas y los trabajadores, ese salario que pasó de 200 pesos a 4.716 pesos con el último aumento registrado. Quiero también decir y agradecer a este Parlamento que desde el año 2004 al 2014 se sancionaron 48 leyes laborales. Es algo, número inédito, señores. Festejen porque todos ustedes participaron en este logro de la democracia argentina. El Parlamento argentino votó 48 leyes laborales y no tuvieron que avergonzarse de ninguna. Al contrario, no fueron leyes laborales. No fueron leyes laborales donde se quitaban derechos. No fueron leyes laborales sospechadas de sobornos. Fueron leyes laborales. Fueron leyes laborales dando derechos, ampliando derechos. Algunos, como el de las algunos que fueron restituciones, como fue el Estatuto del Peón Rural, otros que fueron sueños que ni siquiera Evita pudo cumplir, como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad, que hoy tienen aportes, que hoy tienen vacaciones, que hoy tienen seguros, que ya no pueden ser explotadas. Y el repunte que tenemos también de la generación de empleo ya en el primer mes, en enero del año que estamos en curso. Tienen que sentirse muy orgullosos, porque hubo momentos difíciles. Yo he sido legisladora, igual que ustedes, y me tocó estar sentada en estas bancas, fundamentalmente cuando fue mi labor de diputada, entre 1997 y el 2001. Allí fue este mismo recinto, escenario de duras discusiones, de reformas laborales que cercenaban el derecho de los trabajadores. Me acuerdo un mes entero sin haber entrado a este recinto, visitada inclusive por las más altas autoridades de mi propio bloque, porque esto no pasó en un solo partido. Esto atravesó a todos los partidos. Sería injusto que yo recargara las tintas sobre unos solos. La reforma laboral, la primera, se dio en el año 98 y estuve un mes sin entrar a este recinto porque no iba a dar quórum a lo que significaba la precarización laboral, pero sobre todo a la estupidez de creer que con una desocupación de más de 2 dígitos, como ya teníamos, era necesario sacar una ley para manejar a los trabajadores. El mejor seguro que tienen los trabajadores es también un bajo nivel de desempleo, que es lo que garantiza la posibilidad de negociar adecuadamente con los empresarios los salarios. Cuando vos tenés una cola de gente esperando en la puerta de tu fábrica, de tu oficina o de tu comercio, es mucho más difícil defender los derechos y es mucho más difícil defender el poder adquisitivo de los trabajadores. También esas vacaciones, ese mejoramiento de la calidad de vida no se dio solamente en el sector activo de la economía,
en la población económicamente activa, sino que también se dio en el sector que tal vez más había sido postergado durante décadas, en nuestros viejos, en nuestros ancianos, que muchas veces después de una vida de trabajo, o porque los habían despedido, o porque nunca le habían hecho los aportes, o porque a los que estaban en el sistema la jubilación mínima era de apenas 150 pesos, eran los rezagados de la historia. Si me habré bancado movilizaciones acá dentro de aquella vieja jubilada Norma Pla, que le hizo llorar lágrimas de cocodrilo a algún ministro de Economía. Y tenemos hoy entonces que a través de las moratorias, la primera moratoria que la dictara Néstor Kirchner y que subió la cobertura previsional del 66% al 95,8% en el 2010, donde con las dos moratorias pasamos de 3.195.000 jubilados a más de 6 millones de jubilados. Y con la última moratoria, siéntanse orgullosos también, que con la última moratoria, sancionada también por esta Cámara, en el año 2015, calculamos en junio, el 97% de las personas en condiciones de tener un haber previsional en la Argentina van a estar cubiertas. La cobertura previsional es del 100%, porque el otro 3% sigue trabajando y por eso no se acoge al beneficio jubilatorio. En este lapso, y de ahí la confusión, jubilados ganaban 150 pesos, 25 aumentos desde el año 2003 a la fecha, 25 por 25. ¿Por qué digo 25 por 25? Porque no fueron cualquier aumento. 25, casi 25 veces, 2.448% aumentó la jubilación mínima de 150 pesos al último aumento registrado, que fue el más alto en el año 2014, para llegar a 3.821%. Desde que ustedes, por una iniciativa que enviamos desde el Poder Ejecutivo, sancionaron la ley de movilidad jubilatoria, el aumento jubilatorio ha sido del 454%, pero en total ha sido de 2.448. Y sobre eso quiero decirles algo. ¿Se acuerdan la discusión que se había armado entre propios? Miren, no voy a hablar de nadie de la oposición. Voy a hablar de alguien de mi partido a quien estoy mirando fijamente. Héctor Recalde. Bien. Héctor Recalde me porfiaba, y nos porfiaba internamente, que, ¿te acordás, Tomada, no? Nos porfiaba que el índice que había enviado el Poder Ejecutivo era perjudicial porque iban a cobrar menos los jubilados. Yo quiero hacer hoy, Héctor Recalde, a vos te lo dedico. A vos te lo dedico. No quiero hablar de las cosas que decía la oposición, porque sería injusto, porque vos también las decías. Así que, bueno, el índice que pusimos nosotros y que nos costó un Perú que aprobaran, 454%. Si hubiéramos aplicado el RIPTE, que era el pedido por Héctor Recalde y la oposición, hubiera sido del 364%. Estarían ganando 90% menos. Y si se hubiera aplicado, perdón, que hay para todos, y si se hubiera aplicado el índice Badaro, fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, el aumento hubiera sido del 291%. Por eso creo que en esto de analizar, tenemos que analizar completa la película y no olvidarnos absolutamente de nada. También ha contribuido a mejorar y a sostener el crecimiento
el crecimiento de la economía, que nuestros jubilados puedan acceder por primera vez a una tarjeta de crédito como es Argenta. Sacamos de plano a todas esas mutuales, cuevas financieras, que le chupaban la sangre a los jubilados en cuotas interminables y le dimos una tarjeta propia. Por primera vez, muchísimos jubilados tuvieron por primera vez tarjeta, porque la tarjeta también, ¿por qué no decirlo? La tarjeta te da cierto estatus. No cualquiera tiene tarjeta de crédito. Y entonces mucha gente no la tenía, muchos jubilados no la tenían. Por eso también se creó Argenta como una política pública activa. Y desde allí, más de 1 millón de créditos, más de 8.223 millones. Si Argenta fuera un banco, sería el 5º originador de crédito personal de todo el sistema financiero argentino. Fíjense ustedes el volumen y la importancia que ha adquirido. Bueno, la litigiosidad del sistema previsional, que también muchas veces ocupa numerosas columnas de los diarios y comentarios. En el 2011, y luego del pico de juicios generado por los fallos Badaro y Elif, y en el 2014 la ANSES aumentó el 135% de las sentencias judiciales resueltas, pasando de 17.992 a 42.268. El año pasado, escuchen bien este dato, el año pasado hubo más sentencias resueltas que nuevos juicios ingresados en la ANSES por primera vez en años. Estamos dando también respuesta a ajustes, que bueno es decirlo, tampoco provienen de nuestra gestión, provienen precisamente de decisiones políticas tomadas por anteriores gobiernos en cuanto a las jubilaciones y que nosotros tuvimos que pagar, al igual que la deuda. Es que, como yo digo, o tenemos cara de estúpidos o realmente tenemos un sentido del deber, del cumplimiento y de la continuidad del Estado sin beneficio de inventario. Al Estado y a la historia no se la puede tomar con beneficio de inventario. Nos hacemos cargo de nuestras cosas, pero también nos hacemos cargo de todo lo que nos dejaron sobre nuestras espaldas, mochilas bastante cargadas. También parte de toda esta política ha sido la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo que está vinculada a muchísimas cosas. La primera, obviamente, a un sentido de justicia y de equidad, de poder ayudar a aquellas familias que no tienen salario mínimo vital y móvil, que tienen trabajo informal y que por lo tanto no les alcanza, o que todavía no han encontrado trabajo o no tienen trabajo permanente. Desde la creación en el 2009, desde la asignación universal por hijo, 8.338.221 niñas y niños y 4.622.000 familias argentinas han recibido en algún momento esta asignación. ¿Por qué digo en algún momento? Porque muchas veces al no cumplimentar, porque esta no es a diferencia de otras prestaciones que no tengan una contraprestación. La contraprestación exigida es que los chicos tienen que ir al colegio y que además tienen que hacer el control sanitario. Por eso se retiene el 20% durante todos los meses de la asignación para que luego, acreditado a fin de año que han cumplido su ciclo lectivo, en marzo puedan cobrar la totalidad de ese 20% que se les retuvo. En este curso y con el control que se hace han sido interrumpidas más de 770.000, que luego muchas de ellas son vueltas a restituir cuando los padres retornan nuevamente sus hijos al colegio y al control sanitario. Como verán, ¿cómo articula entonces la política? No solamente con la justicia y la equidad, articula con la economía, fomentando el consumo, porque como son sectores
muy vulnerables no tienen capacidad de ahorro y por lo tanto vuelcan todo al consumo. Conecta con la educación, porque garantizamos un alto grado de escolarización y que los chicos vayan al colegio no a comer, sino a estudiar. Y garantizamos también el control y la salud de nuestros niños, porque cada uno de estas asignaciones universales por hijo también cuenta con los controles de Nacer y Sumar, dos planes más que importantes que hemos desarrollado en salud y que ha tenido éxitos y resultados realmente sorprendentes. Ni que hablar para las embarazadas. Las asignaciones familiares por hijo, las que reciben los trabajadores formales en relación de dependencia y que coexisten perfectamente con estas asignaciones universales por hijo, porque este es el gran mérito de esto, que siguen cobrando cuando se incorporan al mundo formal del trabajo los padres, no dejan de cobrar la asignación, sino que pasa a ser una asignación familiar. La cobertura del sistema de asignaciones familiares alcanzó en el año 2014 récord, llegando a 4.070.000 niños y niñas. Y en el 2014 también completamos con las netbook, con el plan Conectar Igualdad, que el 100% de nuestros alumnos secundarios tuvieran su netbook, eliminando la brecha digital tan importante. Esto también tiene que ver con otro sector, que es el de las telecomunicaciones. Hoy en la Argentina, compatriotas, señores legisladores y legisladoras, hay 11 millones de hogares conectados a Internet y hemos crecido en más de 40 millones de celulares del año 2003. Esto también es conectividad, es progreso. Conectar Igualdad, además, hoy está siendo proveída a través de la industria nacional. El Plan Progresar, que nos ha colocado también como un país líder en materia de lucha contra el desempleo juvenil. El Plan Progresar, que contempla a aquellos jóvenes que puedan tener un ingreso para poder estudiar. Esto también ayuda, y acá quiero mencionar algunos de los reconocimientos que hemos tenido a nivel internacional, porque, bueno, uno podría estar como la abuela, ¿no?, elogiándose o a uno a sí mismo de las políticas que ha llevado a cabo. Yo quiero leerles que el país recibió durante 2014, este año del cual estoy informando a todos ustedes, y los 2 primeros meses del 2015, 42 reconocimientos internacionales en trabajo, nivel de empleo, reconocimiento de la OIT a la Argentina. Desde el año 2007 se redujo la tasa de desempleo pasando del 8,5 al actual 6,9 y resalta 2 políticas para lograr mantener el nivel de empleo. Los ya que no adivinan qué dice, la estatización de las AFJP. Reconocimiento del Banco Mundial al país en octubre del año 2014 por ser la excepción. Esto lo dice el Banco Mundial, no lo dice Cristina Fernández de Kirchner, ni ningún kirchnerista ni nadie de la cámpora. Por ser la excepción dentro de América Latina debido a que no aumentó el desempleo en el periodo 2011-2013 pese a la desaceleración del crecimiento en la región y la crisis mundial. La excepción. Empleo informal, reconocimiento de la OIT a la Argentina por sus esfuerzos para combatir el trabajo informal y desmiente rotundamente que la AUH, la Asignación Universal por Hijo, implique un desincentivo al trabajo y destaca que el fortalecimiento de las instituciones del mercado del trabajo mejoraron la distribución de la renta entre el factor capital y el factor trabajo. Sí, también hemos mejorado la distribución del ingreso reconocido por la propia OIT. Salario mínimo vital y móvil, reconocimiento de la CEPAL, mayo del 2014, por elevación del salario mínimo vital y móvil. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay indican que la mejora del salario mínimo ha significado una caída en la desigualdad.
y dice que es la Argentina la que mejor salario mínimo vital y móvil tiene en toda la región. Desempleo juvenil, según los indicadores de desempleo juvenil del Banco Mundial a diciembre del 2014, sobre un conjunto de 32 países, entre los cuales están incluidos todos los países del G20, Argentina, ¿escucharon? Argentina tuvo el mejor desempeño en la reducción de este flagelo del desempleo juvenil entre 2012 y 2014. El informe analiza y dice que en este periodo Argentina figura al tope en la reducción, escuchen, con el 58,89% y es uno de los de menor desempleo juvenil con una tasa del 14,10%. Jubilaciones. Banco Mundial, febrero de 2014, destaca la jubilación mínima argentina de ser la más elevada de América Latina y por su política de incluir a los excluidos. Con una jubilación de $442, dice el Banco Mundial, Argentina se encuentra a la cabeza, seguida por Brasil con $300. Igualdad salarial. La OIT y la CEPAL reconocieron a la Argentina en octubre del año pasado por los avances en los niveles de igualdad salarial. Trabajo y desigualdad, el empleo, fueron los cambios en la distribución de los salarios y el empleo remunerado lo que representó, vuelvo a leer, cambios en la distribución de los salarios y el empleo remunerado lo que representó el 87% de la reducción en la desigualdad de la última década en la República Argentina. El reconocimiento, hay más, después me pasa la de la AUH, la de salud, pero quiero seguir también con otras políticas activas que hemos tenido y que han contribuido a generar y mantener el trabajo, como ha sido Procrear, el gran plan de viviendas para la gente de clase media que no era sujeto de crédito bancario, pero que tenía suficientes ingresos para construir su casa. En solo 3 años, Procrear va a generar 200.000 créditos hipotecarios. En 129 años que tiene de vida el banco hipotecario, ha generado 1 millón de créditos hipotecarios. Procrear solamente en 2 años ha generado 200.000 créditos hipotecarios. Una quinta parte de lo que se generó en 129 años del banco hipotecario. Quiero también hablar de la importancia del Fondo de Sustentabilidad de Garantía y en esto, si se me permite, voy a tener una extensión porque una de las políticas, tal vez, que nos reconocen en el exterior, el haber recuperado, y también en el interior, el pueblo, la sociedad, pero que no nos perdonen de algunos sectores más concentrados, minoritarios y muy poderosos, es haber recuperado los recursos de los trabajadores al haberles quitado la administración de los mismos a las AFJP. Yo quiero especialmente analizar este punto del Fondo de Sustentabilidad, de Garantía de Sustentabilidad. El Estado Nacional, allá por el 2009, en un discurso que tal vez ustedes recuerden y se creó en la sede del ANSES, y luego obviamente la ley, como corresponde, vino a discusión en esta Cámara, el Estado Nacional recibió un fondo de 80.209 millones. En ese momento, que las AFJP tenían 80.289 millones, el Estado Nacional pagaba el 60% de las jubilaciones. Las AFJP pagaban únicamente la crema, un 40% del total de jubilados que había. El 60% lo pagaba el Estado, pero los recursos de todos los trabajadores los administraban las AFJP. Decime si no era un pucherito. Claro, ¿cómo nos iban? Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, que solventa el Conectar Igualdad, ANSES que
paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES y Estado que pagan además prácticamente el 97% totalidad de la gente jubilada en la República Argentina, que además se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas, que además también solventa el plan Progresar para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil, que además genera los fondos para procrear. Miren todo lo que hace ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ha acumulado desde el 2009 a la fecha 488.428 millones de pesos, un crecimiento del 398%, casi 4 veces. Hemos crecido casi 4 veces en ese fondo de garantía, luego de hacernos cargo de la inmensa deuda interna, lo que comprueba, además, que no es solamente una cuestión de equidad, sino que precisamente, como lo dice el Banco Mundial, la estatización de las AFJP nos permitió tener los recursos para solventar las políticas públicas activas que sostuvieran el crecimiento y la inclusión social en la Argentina. No fue magia, no es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. ¿Cómo no se iban a enojar con las AFJP? Yo quiero decirles que las AFJP llegaron a cobrar un 2,5% del sueldo bruto de todos los trabajadores, no de un trabajador, de todos ustedes también, en concepto de comisiones, cuando los aportes personales eran del 7%. El 7% aportaban los trabajadores, el 2,5% llegaron a quedarse las administradoras. Equivale a que de un aporte de 100 pesos que hacía cada trabajador, se quedaban las AFJP con 36%. Ya sea que hayan tenido rendimiento negativo o positivo, no importaba si era bueno o era malo lo que habían hecho, cobraban igual. Mirá, decimos en una bicoca. Mediados del 2008, cuando la ley 26.222 redujo las comisiones de administración de las AFJP al 1%, porque hubo una medida previa que fue la reducción al 1%, porque ya nos parecía escandaloso que cobraran el 2,5%. Finalmente, luego vino el tema de que se tomó el control de las mismas. Las AFJP, para decirlo claramente, cobraron en concepto de comisiones 21.000 millones de pesos. El Estado Nacional, además de hacer todo lo que hace, se ahorró 72.502 millones que si no hubieran ido, no a todos tampoco los empleados de las AFJP, porque no era que, ojo, distribuían entre todos los empleados de las AFJP, no, se las llevaban los gerentes y los ejecutivos, ni el que trabajaba limpiando en la FJP o sirviendo el café, ese no se llevaba nada, por favor, ese era un laburante como cualquier otro, al que también con el aporte que él hacía se quedaban con una parte de lo de él también. Así que en realidad, me acuerdo cómo habían asusado a todos los empleados de las AFJP que los íbamos a dejar en la calle y sin trabajo. Dios mío. Veamos entonces cómo ha sido la modificación también en ingresos monetarios y por qué el Banco Mundial dice lo que dice. ¿Por qué dice que redistribuimos mejor el ingreso? Porque dice que mejoramos y hicimos más equitativo y menos desigual a la Argentina. Es muy simple, porque las transferencias del ANSES a las familias de menores ingresos, esto es transferencias de ANSES monetaria, no estoy hablando de la transferencia indirecta que significa la educación pública y gratuita, no estoy hablando de las transferencias del PAMI, no estoy hablando de las transferencias que significa en materia educativa, libros, material educativo, educación... No, estoy hablando simplemente de ANSES. En el primer quintil, ustedes saben que la pobreza o la riqueza se divide en 10 quintiles. El primero es el más pobre y el último es el más rico.
En el primer quintil, en el año 2003, las transferencias del ANSES eran de ingresos totales para las familias del 4% de lo que ingresaba en plata a un hogar argentino, hoy del primer quintil. Hoy es el 27,3%, casi el 30% de lo que ingresa a los hogares más vulnerables, a los del primer quintil, las transferencias de las AFJP. Segundo quintil, 2,1 era en el año 2000, al momento que se hizo, ahora es 12,9. Tercer quintil, del 2,4 al 6,8. El cuarto quintil, no había transferencias, prácticamente era cero. Ahora se hace 3,4%. El quinto quintil, que era negativo, y que era correcto que fuera negativo hasta cierta manera, porque en el quinto quintil todavía tenemos a la clase media-baja, allí y media, en ese quintil era negativo, 1,4. Quiere decir que se le quedaban con más plata de los aportes que lo que le daban. Ahora es el 6% de los ingresos que recibe el quinto quintil. El sexto quintil recibía el 2,8 y recibe el 3,2. El séptimo quintil recibía el 0,5, que realmente ya era como para ponerse a pensar, ahora recibe negativamente un 0,6. En ese momento también el octavo quintil de poder adquisitivo recibía un 2,5 positivo, hoy recibe un 2,2 negativo. El noveno quintil, que recibía un 1%, fíjense, reitero, el primer quintil, el de pobre más pobre, recibía el 4,4 y el noveno, que es prácticamente entre los más ricos, recibía un 1%. Hoy recibe un 5% de carácter negativo, un menos 5. Y el último quintil recibía un negativo 4,9 y un 7,4. Bueno, se darán cuenta por qué a algunos no les gustan algunas de las políticas que lleva adelante este gobierno. Esto también ha impactado y muchísimo en todo lo que es inclusión, en todo lo que es distribución, en fin. Todo esto que además en el Plan Procrear yo quiero señalar también, la transparencia, porque hubo épocas también, yo me acuerdo de créditos hipotecarios del Banco Hipotecario Nacional, cuando el Banco Hipotecario Nacional era de gestión pública, donde siempre estuvo rodeado de escándalos, porque los créditos eran otorgados muchas veces a los políticos, a los legisladores, a los secretarios, a las secretarias de los políticos, de los ministros, de los legisladores. Cuando decidimos lanzar el Plan Procrear dije, ¿qué puedo hacer para que esto no pase? Porque esto es imposible controlarlo, es imposible controlarlo. Digo, tenemos que encontrar un sistema que sea de tal transparencia que nadie pueda decir absolutamente nada. Y ahí están, los 200.000 créditos sorteados por la Lotería Pública Nacional. Fíjense ustedes que se han otorgado 200.000 créditos en un marco de transparencia absoluta, sin que nadie pueda decir absolutamente nada. Otro también de los ejes por los cuales hemos podido generar trabajo en la República Argentina ha sido el modelo que nosotros denominamos de valor agregado. Nos abocamos desde el primer día a reindustrializar la Argentina. Esa Argentina cuyas industrias habían sido devastadas. La convertibilidad había acabado prácticamente con toda posibilidad, que no solamente había afectado al sector secundario de la economía, al sector industrial, sino también al sector primario, al sector productor de granos. Les recuerdo que la morosidad en el Banco Nación del sector del campo era del 43%, prácticamente la mitad del sector primario de la Argentina estaba endeudado en el Banco Nación y me acuerdo la lucha de muchas mujeres para parar los remates que había sobre los campos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lo cierto es que la Argentina comenzó a reindustrializarse y hoy la Argentina tiene la participación, su industria,
en la producción del Producto Bruto Interno más importante de la región. 20% del Producto Bruto Interno Nacional es producto de la industria y del trabajo industrial. Nos siguen México, con 17%, Perú con 14%, Brasil con 12%, Colombia con 11% y Chile con 10%. Y además, la CEPAL ha reconocido que la Argentina ha sido el único país de Latinoamérica que frente a la crisis global no ha reprimarizado sus exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos volcamos de vuelta al sector primario, sino que seguimos sosteniendo contra viento y marea. Y sino que lo indique la industria automotriz. Llegamos a tener 17.100 suspendidos en la industria automotriz y no permitimos un solo despido. Al contrario, a fuerza de reunirnos con empresarios, con trabajadores y con políticas activas como Procreauto, por ejemplo, logramos que se mantenga el empleo industrial, el empleo en el sector. ¿Por qué? Porque es el de mayor valor agregado, porque además nos permite sustituir importaciones, porque además tenemos políticas públicas activas a través del plan del Bicentenario en el cual dimos créditos, a través del Banco Nación, a quien quiero referirme también, el Banco Nación como un importante, como la banca de fomento. Volvió a ser banca de fomento nuestro viejo y querido Banco Nación, a través de políticas activas como los bonos K que da industria, con el financiamiento de tasas, con los planes del REFOP que reorientamos y redireccionamos los subsidios para lograr que se pudiera mantener la industria automotriz a través de acoplados, camiones, y se volvieran a fabricar, como hizo Mercedes-Benz, que volvió a fabricar camiones en la Argentina. 3 empresas hoy fabrican Agrale, Iveco y Mercedes-Benz fabrican camiones en la Argentina. El Banco Nación ha tenido un importante rol porque hemos invertido lo que el Banco Nación durante muchísimo tiempo financió más al sector público. Cuando llegamos en el año 2003 financiaba en un 48% al sector público y en un 52% al sector privado. Hoy financia en un 70% al sector privado y en un 30% al sector público. Pero también se produjo una modificación en la distribución entre grandes empresas y pymes. Mientras que a diciembre del 2013 el Banco Nación financiaba al 45% grandes empresas y solamente un 8% a las pymes, hoy financia 28% a las grandes empresas y un 33% a las pymes. Podríamos seguir hablando también de los créditos personales, de la evolución de la cartera de clientes morosos. Tenía el 25% de la cartera total del Banco Nación eran clientes morosos. Hoy nos llega al 2%. Pero quiero mencionar la actuación del Banco Nación en 7... Se me ha perdido el papel, me muero, me mato. Lo voy a encontrar. Sí, claro, acá lo encontré. 7 importantes, grandes proyectos de inversión. Ha financiado, lo reitero, a empresas pequeñas y grandes, pero hay 7 proyectos. Inversión necesaria en una terminal automotriz para la fabricación de un nuevo modelo a nivel nacional. 800 millones prestó el Banco Nación. Instalación de una fábrica de Palanquilla que permite sustituir importaciones mediante la diversificación productiva de una empresa fabricante de aceros laminados. Ya saben quién es. 420 millones de pesos. Planta para la producción de bioetanol en Villa María, provincia de Córdoba, que se la dio a una de las principales cooperativas. No me acuerdo si AFA o ACA. ACA o AFA. ACA, ¿no? ACA. Y que hoy es una planta de bioetanol la más moderna y grande de Latinoamérica. Y dicho sea de paso, hemos recuperado el rol de primer exportador de biodiesel también gracias a las políticas públicas activas. Les decía, la planta de producción de bioetanol en Villa María, 350 millones de pesos. Instalación en la provincia de Córdoba de una fábrica de tractores y cosechadoras
con destino al mercado local y de exportación, 144 millones de pesos. Adquisición de equipamiento y adecuación a tecnología HD para los sistemas de prestación de servicios audiovisuales, 113 millones de pesos. Adquisición de equipos de perforación de última generación para la industria petrolera, 80 millones. Instalación de una nueva planta industrial para la fabricación de perfiles de acero conformados a frío, 76. Todos estos insumos básicos o insumos difundidos para seguir generando sustitución de importaciones y trabajo industrial en la República Argentina. Y las proyecciones para el 2015, que la nueva línea de créditos para vivienda, que saldrá con una tasa cuota muy baja, bueno, que oportunamente la daremos a conocer. Pero creo que es importante que sepamos que hemos duplicado prácticamente el crecimiento industrial en la República Argentina, que hemos otorgado a través de financiamiento blando, como les decía, bicentenario, el REFOP, bonificación de tasa, los créditos productivos del BCRA, luego de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que obligan a redireccionar una parte de los depósitos de la banca privada también a créditos y emprendimientos de carácter productivo. Financiamiento productivo, políticas sectoriales, en fin, lo que es la República Argentina y que es reconocido, como les decía, internacionalmente. El sector automotriz, que suspendimos las suspensiones, valga el juego de palabras. Y este año que queremos remitir 4 proyectos de leyes, no como vienen anunciando para asustar a algunos diarios, de que vamos a enviar leyes laborales de no sé qué cosa. Miren, por favor, que no creen fantasmas a nadie. Este gobierno no va a hacer ni a tomar una sola medida que atente contra la sustentabilidad de los empleos y la sustentabilidad de las empresas. Porque no somos idiotas, señores. Si se caen las empresas, se nos caen los trabajadores. No es que seamos buenos con los empresarios. Sabemos que los necesitamos como parte indisoluble de un proyecto de trabajo industrial. Que no asusten a ningún empresario porque no vamos a enviar ninguna ley que perjudique a nadie. Sí vamos a mandar industria, concretamente, un proyecto modificatorio del decreto ley porque era la dictadura, 6673/63, de modelos y diseños industriales. Al contrario, queremos darle mayor protección a todo lo que sea modelo y diseño industrial, patente industrial argentina, como la defienden en otros países. Queremos defender a nuestros empresarios y a nuestras industrias. También proyecto modificatorio del decreto ley 5.965/63 sobre pagaré bursátil, para que este instrumento se torne aún más en un instrumento de mercado que permita agilizar el financiamiento de las empresas y fundamentalmente lo que es capital de trabajo, una de las cosas más importantes que hoy están necesitando los empresarios. Giro para capital de trabajo para seguir sosteniendo la inversión, que ya aviso que este año 2014 fue de casi el 21% el monto de inversión. Si no, hubiera sido imposible mantener este nivel de empleo y este nivel de consumo que hemos tenido. También queremos darle rango de ley a un decreto, por las dudas. Rango que es el decreto 915, termina en 15 la línea bonita, /10, Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos del Bicentenario. Esta política ha sido sumamente exitosa. Hasta el 2003 había 80 parques industriales. Hoy hay 371 parques industriales en la República Argentina. Son 87.060 trabajadores nuevos, 3.985 nuevas empresas y 8.859 hectáreas
que estaban baldías, abandonadas y que hoy albergan trabajo y empresa. Queremos que este financiamiento que hacemos de los parques industriales y que consiste básicamente en todo lo que es la infraestructura que tiene el parque industrial no sea abandonado y se convierta en una política pública a través de una ley. Porque queremos no 371 parques industriales, queremos más de 1000 parques industriales y tenemos que seguir trabajando nosotros y los que vengan para que cada vez haya más parques industriales en la República Argentina. Quiero también hablar de 2 programas que fueron sumamente importantes, como fue el programa Ahora 12. Ahora 12 que hizo retornar el crédito a la Argentina y que no es únicamente para los pobres. Porque me dicen, las que van a los shopping, que las señoras que por ahí no les gusta mucho también compran con Ahora 12 en muchos locales de los shoppings. Porque ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta comprar cosas lindas en 12 cuotas sin interés? Un año, bueno, ¿viste? Lo utilizan todas. Las que me quieren, las que no me quieren también. Porque además, el 60% de los créditos va en pilchas. Sí, el 60% del crédito... No se rían, es cierto esto. Si las mías nos encantan las pilchas, a todas. A la que está abajo y que quiere comprarse una pilcha linda para el fin de semana, y a la que está un poco más arriba, que le gusta que la vean las amigas con una mejor pilcha que la otra. Esto le pasa a todo el mundo. Y con el Ahora 12 lo pueden hacer todos y todas. Y la verdad que nos da mucha alegría ver en los shoppings más importantes y paquetes, ver el adhesivo que dice Ahora 12. No se olviden que un mango de los que gastan se lo paga el gobierno, porque es con tasa subsidiada. Y esto genera que por cada peso ustedes puedan gastar 6,25 pesos sin ningún tipo de interés en 12 cuotas. Es bueno saberlo también. Más de 100.000 negocios adheridos y ahora se amplió con un montón de cosas más que no me acuerdo, que eran colchones, que eran libros, que eran anteojos recetados y un montón de cosas más. Igual que el famoso precios cuidados, que primero se reían mucho del precios cuidados, pero que ahora compran todos precios cuidados y todos buscan y piden en los supermercados dónde está la góndola de precios cuidados. Porque ¿saben qué? El 20% de facturación de los supermercados es con el programa Precios Cuidados. Y empezamos con ¿cuántos productos, Axel? Axel, no te distraigas. No hay que estar nunca distraído, jamás. Néstor nunca estaba distraído. ¿Cuándo empezamos con cuántos productos en Precios Cuidados? 192 y llevamos como con 500 productos que integran el programa Precios Cuidados. Bien por Economía, bien por la Secretaría de Comercio. No hay que distraerse nunca. Perdónenme la digresión. Pero voy a decir una cosa que me llega muy de cerca porque esto de la distracción me hizo acordar una cosa que me dijo mi hija, Florencia, sobre su padre. Y me hizo reflexionar y reconocer que tenía razón. Florencia un día me dijo, vos mamá te distraés, vos por ahí te pones con el jardín en Calafate o a decorar algo, o te pones un vestido y te distraés. Papá nunca se permitió distraerse, papá nunca estaba distraído. Y mirándolo, porque todavía lo veo, mirándolo, nunca estaba distraído, siempre estaba atento. No sé si fue tan bueno eso para él, pero bueno, fue muy bueno para los argentinos. Bueno, hoy, 1 de marzo,
domingo, habla la presidenta, más tarde hay fútbol y mañana en la República Argentina empiezan las clases para todos los argentinos. Si alguno nos ve de afuera, dirán, ¿y estos locos que aplauden? Porque empiezan las clases, porque claro, en todos los países es muy normal empezar las clases un determinado día, pero en la Argentina sabemos que siempre es difícil empezar las clases. Y la verdad que esta vez creo que el acuerdo al cual hemos llegado con el sector docente ha sido tal vez el acuerdo más justo y más redistributivo de todos los acuerdos salariales que hemos firmado. Una negociación que comenzó el día 12 de febrero entre el Ministerio, como corresponde, de Educación, de Trabajo y de Economía, y que terminó el viernes a las 2:30 de la madrugada. Yo me había acostado a las 11, fue la última vez que hablé con Axel, y al otro día cuando lo llamé muy temprano estaba todavía con voz de dormido y me dijo que habían terminado a las 2:30 de la tarde. Y la verdad que el acuerdo al cual llegamos, corregime si me equivoco, 21 sobre el básico, 21.4 sobre el básico, pero el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente, y que llega a 1.200.000 docentes y que es una suma fija, por lo tanto es mucho más igualitaria y mucho más redistributiva, porque el porcentaje siempre implica un porcentaje sobre lo que vos ganás, con lo cual el que más gana es el que más se beneficia. Bueno, el FONID, que era de 255 pesos, fue duplicado. A partir del 1 de septiembre cobran 510 pesos por el FONID cada uno de los docentes argentinos. 1.200.000 docentes argentinos con una inversión del Estado Nacional de 1.800 millones de pesos. Y es importante porque para nosotros la educación ha sido uno de los pilares de este modelo y fue una de las primeras medidas que tomó Néstor al día siguiente de asumir como presidente cuando fue a Entre Ríos, en tiempos en que los docentes y todos los empleados públicos cobraban con papelitos, donde había monedas, donde, en fin, teníamos el país que teníamos. Y la verdad que también cuando se creó la Ley de Financiamiento Educativo y se creó esta negociación salarial nacional, que es la que fija el piso salarial para que ningún docente del país cobre menos de ese, eran 13 las provincias que estaban cubiertas por esa garantía que daba el Estado Nacional del piso. En esta última negociación ya no son 13 provincias, solamente son 7. Esto significa el crecimiento y cómo han crecido las provincias argentinas que ya pueden negociar sus salarios sin necesidad de esperar el auxilio nacional de fijarle un piso mínimo salarial docente. Esto también es crecimiento en calidad institucional y derriba, da por tierra con el hecho de que las provincias cada vez reciben menos. No es cierto, nunca en toda la historia de la República Argentina ha habido más federalismo en la distribución del gasto, en educación, en salud, en infraestructura, en gasto social o en inversión social, perdón por lo de gasto social, en inversión social. Y también, junto a esto, hoy hemos sido reconocidos por la UNESCO, acá tengo entre los reconocimientos, no me quería olvidar, UNESCO Educación. La OCDE, que es la organización que nuclea a los países más desarrollados, en diciembre del 2014 la Argentina, en su capítulo de tendencias recientes en educación, reconoce a la Argentina por ser el mayor inversor, escuchen, OCDE, el mayor inversor en educación de América Latina en términos de recursos sobre el PBI. Señala que destina 6,3% del PBI, más que el promedio regional y más que el promedio también de la propia OCDE que agrupa a los países desarrollados. Bien por Argentina. Bien por Argentina. También este año y por ley 27.045, sancionada por este Parlamento, se ha tornado obligatoria la educación para los niños de 4 años, cuando se incorporan entonces
más de 300.000 chicos. Esto también fue algo que hicimos juntos. Poder Ejecutivo y Parlamento, lo que significa un gran adelanto. También, cuando hablamos de docentes, no hablamos solamente de salarios, también hablamos de programas de formación nacional docente. En el año 2014 participaron en los programas de formación docente 406.000 docentes en 18.000 escuelas y 23.000 directivos. Este año, 2015, van a participar 750.000 docentes en 38.000 escuelas y 50.000 directivos en los programas gratuitos de formación docente del Ministerio de Educación de la Nación. Todo esto también, ustedes saben que el Ministerio de Educación, el Estado Nacional, es el mayor cliente de uno de los bloques industriales, el de edición e impresión. Este año vamos a completar la compra de 90 millones de libros del año 2003 a la fecha. 90 millones de libros que son distribuidos gratuitamente en colegios, bibliotecas populares y que permiten el acceso a un bien cultural como es el libro, no solamente un bien cultural a conectar igualdad. De paso, se ha dicho, la propaganda que más me gustó del ANSES fue esa que dijo, apagá un cachito la computadora y mirá lo que pasa a tu alrededor. Es también bueno incentivar lectura y contemplación de otras cosas que no pasen solamente por la pantalla de una computadora. También en materia de construcción, construcción de escuelas, 2.823 nuevas escuelas a partir del año 2003, 1.830 vamos a tener terminadas a marzo del 2015, ya ahora, y tenemos 993 en proceso de ejecución o contratación. Ustedes saben el programa que hemos lanzado para todo lo que sea el financiamiento de construcción y pequeños arreglos que hemos lanzado el pasado mes de diciembre por cientos de millones de pesos y que ha permitido que los pequeños arreglos que muchas veces demoraban el inicio de clases en alguna escuela en particular pudieran ser superados. En materia de hábitos y prácticas culturales, con la inversión que hacemos en cultura a través de festivales, de encuentros, podemos decir, y esto lo informa la encuesta latinoamericana, una cosa que me llamó mucho la atención y que debería contárselas a ustedes. Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales del año 2013, por la Organización de los Estados Iberoamericanos. Hay 16 países contemplados en esto. Argentina, país donde se ven más obras de teatro, es aquí, en la Argentina. Se escucha más música, se destaca en lectura, se va más a recitales, se usa la computadora con mayor frecuencia. Junto con México y Brasil, el mercado audiovisual más importante. Y junto con Uruguay, fíjense qué curiosidad, el porcentaje más bajo de gente que nunca fue al teatro. Esta es la Argentina, esta es la cultura de nuestro país. Y también algo muy caro, no caro porque cuesta mucho, sino caro en el otro sentido, en el sentido de querido, de querible, exactamente. Sistema Universitario Nacional, la evolución de la población estudiantil. En el año 2001, 1.412.999 estudiantes de gestión estatal y privada. En el año 2014 tenemos 1.883.000. Hemos crecido un 33% en el porcentaje de la matrícula, pero donde más hemos crecido ha sido en la evolución del egreso universitario, que era un problema estructural que teníamos en el sistema universitario argentino. En el año 2001, 65.000 graduados en gestión estatal y privada. En el 2014, 125.738 graduados, 93%, casi duplicamos el nivel de egresados de las universidades. Ojo,
Esto tiene que ver con, sí, ya lo escuché, no me lo reciten, que hay más universidades, es cierto, hemos creado más universidades para que el pibe de Florencio Varela, para que el pibe de Quilmes no se tenga que venir a la UBA o no se tenga que ir a La Plata. Hay más universidades en todo el país. También quiero decir que esto también se debe no solamente a que hay más universidades, hay más presupuesto. Hemos duplicado el presupuesto. En el año 2003 era el 0,5 del PBI lo que se destinaba al sector universitario. Ojo, un 0,5 de un PBI muchísimo más bajo. Hoy estamos duplicando. Un 1% del PBI va a nuestras universidades nacionales. A nuestras universidades nacionales, públicas y gratuitas. Y también tengo que decirles con mucho cariño y también con mucha alegría. ¿Ustedes se acuerdan que yo lancé en Tecnópolis en el año 2012 un plan de formación de ingenieros 2012-2016 que necesariamente va a tener que seguir proyectándose porque necesitamos más ingenieros? Dije en aquella oportunidad que el paradigma que guió a mi generación y a la de mis padres fue la de los inmigrantes. Mi hijo, el doctor. Todos querían tener un abogado en la familia, un médico, por ahí un contador por los impuestos, pero bueno, pero en realidad lo que le gustaba era un médico o un abogado, el doctor. Bueno, yo quiero que ahora sea mi hijo el ingeniero, pero de los buenos los ingenieros. Hay en el país hoy más de 200.000 estudiantes de ingeniería. 44.000 de ellos tienen ya más del 80% de la carrera aprobada. Y por primera vez en nuestra querida y famosa Universidad de Buenos Aires tenemos más inscriptos en ingeniería que en las facultades de Ciencias Sociales. Esto es producto Fue muy gracioso porque en el 2014 se graduaron 10.000 ingenieros. Fue muy gracioso porque cuando esto se publicó en un diario, decía como curiosidad, como si fuera una cosa así que nace por generación espontánea, un fenómeno meteorológico, ¿viste? Como que va a llover y llovió, o va a hacer calor o va a hacer frío. Señoras, señores, hay más ingenieros porque estamos destinando más de 50 millones de pesos por año a becas exclusivamente para estudiantes en ingeniería y porque además están siendo demandados por un país cada vez más industrial, más tecnificado y que necesita más desarrollo y más investigación. Por eso, por el modelo y por las políticas públicas del modelo, es que hoy tenemos más ingenieros. Y esto que hoy pasa en la UBA, nos gustaría que pasara en todas las universidades que tienen la carrera de ingeniería y esto es un plan estratégico que tiene que ser sostenido a largo plazo porque es una política de Estado, como lo es en China, como lo es en todos los países que propician. Otro de los grandes logros, por lo menos a mí, una de las cosas que más me ha motivado y más me ha llevado es el tema de la salud pública. Es una cosa que me viene desde siempre, que me viene desde chica, desde que iba al hospital de niños en La Plata a vacunarme o a revisarme si me pasaba algo o donde me operaron de las amígdalas, en el hospital de niños de La Plata, que me viene también de la gestión de Néstor en la provincia de Santa Cruz, cuando desarrolló y puso en marcha el sistema de salud pública más importante del que se tenga memoria. Y debo contarles a ustedes y a todos mis compatriotas que hemos hecho mucho en salud en la República Argentina. La evolución de la tasa de mortalidad infantil, que se redujo del 16,5 por mil en el año 2003 al 10,8 por mil en el año 2013, y Mansur me decía que es muy posible que terminemos con un dígito en el 2014 o en el 2015. La evolución de la
Mortalidad materno-infantil, que pasamos del 4,4 por mil en el año 2003 al 3,2 por mil. Todo esto ha tenido que ver con dos grandes planes. El plan Sumar y luego el plan Nacer primero y luego el plan Sumar, porque esto establece una cobertura territorial impresionante. Yo quiero leerlas porque muchos no saben de esto. El plan Nacer cubre... ¿Qué dijo? Bueno. Las cardiopatías congénitas. Sí, ya viene, pero esperá, porque voy por el plan Sumar recién, es largo, la salud es largo. Cardiopatías congénitas, y para que no me grite más, cardiopatías congénitas fue un plan que yo presenté aquí cuando asumí como presidenta en el 2007. Había cientos y cientos de niños y de adolescentes esperando ser operados de cardiopatías congénitas. Señores, en el 2014, cero. No hay nadie esperando ser operado por cardiopatías congénitas. Llevamos el programa con una intensidad que pasamos de 8 establecimientos a 20 establecimientos. Y para que no me griten los de los trasplantes y me dejen seguir con el plan Sumar, les voy a decir que también somos líderes en materia de trasplantes. En el año 2003 hacíamos un trasplante cada 12 horas y media. El año pasado hicimos trasplante cada 5 horas y media en la República Argentina. Esto también se debió a que ampliamos de 8 a 20 establecimientos, pero se debió fundamentalmente también a un aporte que hizo este Parlamento cuando le enviamos la ley del donante presunto. Este adelanto en materia de trasplantes es también patrimonio del Parlamento argentino a partir de la aprobación de la ley de donante presunto. El plan Nacer, les decía, que cubre a las embarazadas, que fue lanzado en el año 2004 por Néstor Kirchner, que cubre a las embarazadas y a los niños de 0 a 6 años. Pero en el año 2012 le agregamos el plan Sumar, que en el año 2012 contempla a los niños de 6 a 9, adolescentes de 10 a 19 y mujeres de 20 a 64. Y este año, 2015, para que no me digan que soy una feminista mala, también para ustedes los hombres. De 20 a 64 hombres, va a 64 años, el plan Sumar se extiende a toda la población, desde que nace hasta los 64 años de edad, hombres y mujeres. Son 400 prestaciones, cobertura, e incorporamos también, si hay una cobertura, y esta cobertura del plan Nacer y del plan Sumar también se aplica a la AUH. Este año el plan Sumar, a partir de enero, del 2015, incorporó 3 anomalías congénitas. Ahí me gritaron las cardiopatías, bueno, ahora yo te grito al que me gritó. Labio leporino, pie-bot, que no sé qué es, y displasia de cadera. A partir de enero del 2015, estas tres patologías de los niños, labio leporino, pie-bot y displasia congénita de cadera, son cubiertas gratuitamente para los que no tengan obra social por el Sistema de Salud Público Nacional. Son 400 niños, yo tenía un amiguito cuando era chiquitito en el colegio, pobrecito, 400 niños que nacen con labio leporino por año, me refiero a los que no tienen cobertura social, los que no tienen obra social. 400 niños con labio leporino, 250 niños y niñas con pie-bot y 590 niños y niñas con displasia congénita de caderas que no tenían cobertura social. Hoy tienen cobertura social y van a ser operados iguales que las cardiopatías congénitas. Hay una sinergia de la protección social entre la asignación universal por hijo, el plan Progresar y el plan Nacer más el programa Sumar. Ni que hablar de las asignaciones de las embarazadas. Acá está el de las cardiopatías, ¿no me dejaste terminar? Bueno, ya está, esto lo paso porque ya lo tenía, me lo gritó de allá, cardiopatías congénitas.
El impacto, el estudio realizado por el Banco Mundial con especialistas de la Universidad de Berkeley. Les traigo la Universidad de Berkeley porque siempre suena más, bueno, suena más. Para algunos, para mí no. A mí si me lo dice la Universidad Nacional de San Martín, está todo bien. Pero, viste, hay algunos que necesitan que se lo digan desde afuera. Banco Mundial de la Universidad de Berkeley. Mayor captación temprana de embarazo, mayor cantidad de controles prenatales y menor probabilidad de muy bajo peso al nacer. Las embarazadas captadas por el sistema de salud antes de la semana 20 de gestación hemos aumentado un 13%. Embarazadas sin programa teníamos un 57%, embarazadas con programa SUMAR 64,5%. Lo mismo en los controles prenatales. También el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 2013-2014, con una población objetivo de 3.921.000 mujeres de 15 a 49 años no embarazadas y sin cobertura en salud y 5 millones de varones. Adquisiciones, sí, de 15 a 64 años. Efectores que brindan, 1.088 hospitales, 5.974 centros de atención primaria. Esto es muy importante también, porque ampliamos en el 2014 y en el 2015 la cobertura prestacional para el Programa Nacional de Salud y Procreación de acuerdo a la ley que también sancionaron ustedes de identidad de género. En la primera etapa, 2014-2015, la población objetivo sin cobertura médica ha sido cubierta, eran más de 3.000 personas transexuales que pudieron cumplir su sexualidad gracias a la ley que ustedes sancionaron y que hoy nosotros le damos cobertura sanitaria. Ley de reproducción médicamente asistida que también lleva un objetivo, un universo de 75.000 mujeres. Y también lo que para mí constituye uno de los orgullos más grandes que tengo como presidenta. Ser la presidenta que tiene el calendario de vacunación obligatoria más importante de toda la historia de la República Argentina. 19 vacunas. Voy a hablar de las que incorporamos en el 2014, que fue la hepatitis B, y la que ya se incorpora en el 2015, rotavirus, varicela, meningococo y el IPV, que es el de las mujeres para cuello de útero, con lo cual estamos dando una cobertura nunca vista. Esto ha significado un aumento en nuestro presupuesto nacional, que para mí es una inversión social, sanitaria, un crecimiento en vacunas que ustedes aprueban en el presupuesto de 782,57%, con una adquisición de vacunas que ha crecido en 1.719%. En polio, el último caso lo tuvimos afortunadamente en 1984 y el último caso en el 2000 y sin fallecidos del 98. La rubiola y la CRC, que es el síndrome de rubiola congénita, el último caso lo tuvimos, toco madera, este no que tiene patas, en el 2009. El último caso de difteria en el 2006. El último trasplante hepático, esto lo hizo Néstor, hepatitis A, por esta causa fue en el 2007. Él fue el que implantó la vacuna de la hepatitis A y el último trasplante. La cobertura de la vacunación antigripal por grupo en Argentina, que ha crecido terriblemente para alejarnos del flagelo que fue la gripe A, que tuvo su pico global y nacional en el año 209. Bueno, y todas estas vacunas que han reducido el año, los casos de neumonía, por ejemplo, les voy a dar un caso. Reducción de neumonías en niños menores de 5 años. Ha habido una reducción en los menores de 2 años, que esto es una cosa que se volvía la famosa bronquiolitis que asolaba el Gran Buenos Aires, lo recuerdo como si fuera hoy. La reducción ha sido del 30,9% y en menores de 2 años 30,9% y menores de 5 años 29,4%.
Casos de meningitis, terribles las secuelas de meningitis por neumococo. En niños menores de 2 años, la reducción fue del 40%. Y en los menores de 5, de 36,6%. Quiero también decir que esto no solamente ha sido por las vacunas, sería injusta. Ha sido también porque en materia de infraestructura hemos dado agua potable y cloacas como ningún otro gobierno. Siempre decíamos con Mansur, sin agua potable y sin cloacas no hay plan sanitario que pueda marchar. Además de las vacunas, agua potable y cloacas para la gente. Esto también ha sido muy importante. La tos convulsa. En el año 2011, la Argentina fue el primer país de Latinoamérica en disponer la vacunación universal de las embarazadas contra la tos convulsa a través de la vacuna triple bacteriana acelular. Sí, primer país en Latinoamérica para que nuestras embarazadas sea obligatoria de su vacunación. ¿Saben cuánto nos permitió reducir la mortalidad infantil esta estrategia de vacunar a las embarazadas con la tos convulsa? Porque ustedes saben que la tos puede producir el aborto espontáneo. Un 92% de la mortalidad de niños lactantes por tos convulsa en el país. Esto es salud pública aplicada en vidas, en resultados concretos. La introducción también. Continúa también el descenso en la mortalidad de niños lactantes para tos convulsa. En el año 2000 tuvimos 76 casos, en el año 2014 solamente 6. Y podría, bueno, acá está, ya dije lo de los trasplantes, pero quiero encontrar una de las cosas que quería comentarles. Esto es cada 5 horas estamos, no eran cada 5 horas y media, perdón. El trasplante para el que me hizo, me distrajo y me gritó con las cardiopatías congénitas es cada 5 horas. Cada 5 horas en la Argentina se salva una vida mediante una política pública activa como es el trasplante de órganos. También en materia de dengue, debo reconocer al doctor Juan Mansur, que nos acompañó hasta hace muy poco tiempo, y a todo su equipo que sigue en el Ministerio, una tarea formidable en materia de la lucha contra el dengue, que, como ustedes saben, es fundamentalmente la de hacer una tarea muy con la población. El dengue no se combate ni con vacunas ni con medicamentos, sino con una política muy activa y de interacción con la población y también de una política sanitaria fronteriza por lo que sucede en países limítrofes. Por ejemplo, en el año